Hace unos años, muchos años, a mí me tocó muy fuertemente el ejemplo de María de Betania. No es una equivocación, vamos a hablar de Marta, pero me acuerdo que la persona que más me impresionaba a mí de las dos hermanitas era María, por su actitud. Y entonces hice un mensaje sobre María. Y bueno, no sé si más adelante podemos hacerlo, aunque ella es más conocida. Entre las dos resalta más ella y se oye más de ella. Y tenemos un himno que dice como María en Betania. Pero entonces se me acercó un hermano, después de haber dado ese sermón, esa predicación, y me dijo, pues hermano, yo quiero ser abogado por Marta. María escogió la mejor parte, lo dijo el Señor, eso no lo podemos contradecir, pero yo soy, me dijo él, yo soy como Marta, yo soy muy activo, estoy buscando dónde ayudar, cómo hacer para que otros se sientan bien atendidos, yo soy como Marta. Me quiso decir que estaba un poquito ofendido por lo que yo dije en cuanto a María. Vale, vale. Eh, Pero sí, yo creo que de Marta escuchamos poco y hay cosas que podemos aprender de ella. Sobre todo la manera como el Señor condujo su vida. Eso es fascinante. Probablemente María era, probablemente Marta, perdón si me equivoco, porque de quien más hablamos es de María de Betania, pero probablemente Marta era una persona de carácter fuerte. Eh, Organizada en su mente, pero deseosa de controlarlo todo para que todo vaya bien. Y entonces, cuando el Señor llega a Betania, una aldea pequeña, no lejos de Jerusalén, eh, la persona que lo recibe es Marta. En Lucas 10 vemos eso. Vamos a leer allí en Lucas 10. En Lucas 10, si miramos un poco, el Señor ha andado muy ocupado, ha andado en actividades, como algunos hermanos que andaban por ahí de un sitio al otro, en bus, a pie, por allí, por Chile y Argentina. Pues el Señor estaba en ese día muy, muy ocupado y enseñando, y de repente entonces en el 38 dice, en Lucas 10, 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta silencio. Pero el Señor en su bondad nos ha pintado aquí un cuadro un poco oscuro de Marta y por eso es que pues no pensamos tanto en ella, nos inclinamos más para hablar de María. Pero no es la única porción que habla de Marta y eso es lo que me parece hermoso de parte del Señor.
que nos dé el final de Marta también y toda la transformación que logró. Pero vamos a aprender observando a Marta también, para no caer en sus errores, porque tuvo errores, el Señor los dijo claramente, y además no se los dijo solo a ella, sino que guió al Espíritu Santo para que quedaran escritos. Y entonces Marta ha sido expuesta en su conducta durante todos estos siglos. Y hoy, 2000 años después de que eso ocurrió, seguimos hablando de Marta, y muchas veces mal. Por algo es que el Señor dejó este testimonio aquí, y es lo que me gustaría compartir. Ella invita al Señor, bueno, dice más bien que lo recibe en casa. En el versículo 38 dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Por qué lo hizo? Probablemente por atenderlo, por verlo, por ver quién era, por considerar que venía de enseñar, de trabajar. Pero podría ser que también lo hizo por mostrarse, por lucirse, decimos en Colombia, por gloriarse, por destacar, por no pasar desapercibida, porque todos en Betania vieran quién era ella. Podría ser, no lo dice la Escritura, no lo podemos decir. Pero esto puede pasar, y ha pasado que queremos invitar a alguien por eso, por quedar nosotros bien. No tanto por el invitado en sí, sino por nosotros quedar bien. Ella, en todo caso, lo invita, y el Señor entra a esa casa. Y esa casa llegó a ser muy especial para él. Eso lo veremos. Pero se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Ustedes conocen personas así? No tienen tiempo de nada porque siempre están haciendo algo. Y tienen una lista de cosas para hacer aquí en la mente o en un cartel para ir tachando qué cosas van haciendo, pero tienen una lista que no alcanzan a escribir en el día. ¿Conocen alguna persona así ustedes? Yo me reconozco en eso. Preocupado con muchas cosas que hacer. Eso no es malo. La diligencia el Señor la alaba en Proverbios. Pero ya veremos que hay momentos en los que una cosa es importante y necesaria. Y el Señor nos dará más luz acerca de esta elección. Es curioso que María, en el versículo 39, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ella estaba cerca del Señor. Pero en el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, tiene que acercarse porque está lejos. Sus quehaceres la han distanciado del Señor. Y tal vez está escuchándolo. Tal vez está escuchándolo en medio de todo lo que está haciendo. Pero eso es como quien está escuchando la radio, está pendiente de si el bebé llora, está pendiente del móvil, está pendiente de 10 cosas a la vez y también está escuchando una predicación. ¿Podrá concentrarse? ¿Podrá escuchar al Señor que tal vez tiene un mensaje para darle? Difícil. Yo creo que Marta estaba escuchando, pero no estaba realmente, no podía, si se lo hubiera preguntado al final de la charla que tuvo el Señor con ellas,
Marta, ¿de qué habló el Señor Jesús? Me parece que dijo algo de un samaritano, me parece. Es difícil concentrarse, aunque las damas tienen esa capacidad de atender varias cosas a la vez bastante bien, pero es difícil atender al Señor, su palabra, leer, escuchar un mensaje, estando pendiente de otras cosas. Tienen mayor capacidad las mujeres para eso que nosotros, pero aún así el Señor no se lo aplaudió a Marta. Muchos quehaceres, y entonces estos quehaceres la alejan del Señor, marcan una distancia con Él, y ella tiene que acercarse. Y al acercarse le dice: Señor, te encontré un defecto. A ti no te da cuidado, no se te da nada, no te importa que mi hermana me deje servir sola. ¿Es que no te das cuenta, Señor? Este es uno de los peligros que uno tiene cuando tiene esa personalidad de Marta. Uno es capaz de encontrarle al Señor defectos y de hacerle reclamos y de decirle: pero Señor, ¿tú por qué no haces eso? Y aún en el pueblo cristiano hay muchas personas que hacen eso con el Señor. Le reclaman: ¿por qué tú no haces eso? Señor, yo te he servido fielmente, yo quiero agradarte y tú permites esto. Reprendemos al Señor por hacer lo que Él hace, por permitir ciertas cosas. ¿Cuál es el reclamo que Marta le hace al Señor? Que ella se siente sola y ve a María muy tranquila, sentada, como si no hubiera nada que hacer, sentada escuchando al Señor. Irritante eso, para una persona tan hacendosa, tan diligente, tan llena de tareas para hacer. Eso es irritante, ver a una persona sentada solo escuchando. Pero claro, ¿quién estaba visitando esa casa? ¿Cuánto quisiera yo que el Señor viniera a mi casa? Pero no ha ido ninguna vez de cuerpo presente. Marta había recibido en su casa a la persona más grande que ha pisado esa tierra. Eso era para olvidarse de todo y estar concentrada solo en Él. Y después de que Él acabara, cuando Él lo permitiera, pararse y buscar qué podía ponerle delante para comer o para atenderlo. ¿Verdad? Escogió los quehaceres a atender a la gloriosa visita que había recibido. Un desprecio muy grande para el Señor, un menosprecio muy grande. El Señor Jesús le dijo a Capernaum que no había conocido el tiempo de su visitación, un tiempo glorioso en el que el Señor de gloria había visitado esa ciudad y la maldijo. Y Capernaum, hasta el día de hoy, nosotros estuvimos con mi esposa, está en ruinas. Han tratado de hacer algunas cosas ahí al lado, pero está en ruinas. Y Corazín, que fue otra ciudad que el Señor visitó y que también se pronunció contra ella por no haber conocido quién la había visitado, también está en ruinas. Allí nos fuimos, pero vimos desde la carretera las ruinas. Eso es Corazín. Todo piedras.
el Señor visitando esta casa. Y bueno, el Señor hoy no está presente del cuerpo, pero sí dijo que cuando recibimos a otro de sus hermanos, es como recibirlo a Él. Y también muchas veces nos visita con su palabra y podemos tener la misma actitud. No concentrarnos en lo que Él nos está diciendo, sino estar pendientes de otras cosas. De tal manera que si Él tiene una intención de decirme algo concreto tal día, no lo escucho. Entonces sí podemos tomar lección de lo que hizo Marta y lo que el Señor le dijo. Y lo que ella se atrevió a hacer, reprender al Señor. Pero no solo lo reprendió, sino que le da una orden. Por si no se te había ocurrido, Señor, dile, pues, que me ayude. No se te ha ocurrido decir eso, entonces dile, lo manda. Pues el Señor en su paciencia no habló de la ofensa que le hizo Marta, al tratarlo así. Se ocupó de ella. Y eso hace el Señor muchas veces. Nosotros hubiéramos hecho el reclamo por sentirnos insultados. El Señor fue más lejos y no se ocupó de su insulto personal, sino del crecimiento de Marta. Y le dice, bueno, no le dice, no se refiere a ese insulto, sino que le habla de su propia condición para invitarla a mejorar. Pero esto viene muy al caso, esta actitud de Marta viene muy al caso hoy en día porque existen muchos creyentes que le dan órdenes al Señor. Que le dan órdenes al Señor, al que manda el universo. Y todo funciona, aunque el pecado entró en el universo, todo funciona con gran perfección. Y alguien, un ser humano, un mortal, se atreve a darle órdenes al Señor y a decirle, tú has dicho, tú tienes que hacerlo. O Señor, haz esto. Yo declaro que tú lo has hecho. ¿Perdón? ¿Con quién estás hablando? ¿Te atreverías así a hablarle al presidente de gobierno? Tú tienes, bueno, sí, hay personas que se atreven a eso, pero no es respetuoso con alguien que tiene un alto cargo. Y bueno, Pedro Sánchez es un ser humano y se equivoca, pero el Señor no. ¿Cómo le vamos a decir, cómo vamos a corregir al Señor y menos darle órdenes, como si yo estuviera por encima de él? Pues esa fue la actitud de Marta y lamentablemente es la actitud de muchos creyentes o cristianos hoy en día. Pues grave error. No soy yo el que manda, es Él. Bueno, el Señor no habla de eso con Marta, sino que se ocupa de su problema. Eso es también muy bonito de aprender. Cuando una persona me ofende, ¿qué hago yo? Salto a defenderme y es que yo tengo que quedar bien. ¿Cómo me va a tratar así? O puedo contar hasta 5 o hasta 10 y preguntarme cuál es la necesidad de esa persona, por qué ha actuado así. Orar y entonces perdonar, hacer caso omiso de la ofensa y ocuparme cómo puedo yo ayudarle a esa persona que me acaba de insultar. ¿Cierto que eso es difícil? Es lo que el Señor hizo, lo que aprendemos de Él.
Entonces le dice, Marta, Marta, como una, una expresión doble, como queriéndole decir, tengo que decirte algo. Marta, Marta, ponme bien cuidado. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Podría ser que el Señor nos tiene que decir eso a veces. Carlos, afanado y turbado estás con muchas cosas, muchos quehaceres, muchas listas, muchos deseos de hacer y lograr cosas, pero tienes afán y tienes turbación. Esas son dos muy malas señas. Esto es muestra de que no estás andando en comunión conmigo. Por el contrario, María estaba tranquila, no tiene que hablar tanto. María, no sé hablar, sí, en Juan 11 sí se oye hablar a María. No habla mucho, está en paz, pero la que está mal, afanada y turbada con muchas cosas es Marta. Pero el Señor le sigue diciendo en el 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la cosa necesaria en ese momento? ¿Cuál era la cosa necesaria en ese momento? Estar listos con papel y lápiz, no había grabadoras en aquel momento, pero que no se quisiera perder nada de lo que el Señor pronunciaba. ¿Verdad? Eso era lo necesario. Y esa parte se puede elegir. Uno puede elegir los muchos quehaceres o puede elegir dejar todo eso a un lado y hacer solo lo necesario, la cosa que es necesaria. Ambas, tanto Marta como María, tuvieron que hacer esa elección. ¿Y qué eligió Marta? Los quehaceres. Ya hablaremos con el Señor cuando todo esté hecho. Cuando todas las cosas estén hechas, entonces sí, ya escucharemos al Señor. Sí, queda tiempo. Ella escogió la parte mala y esa mala le será quitada. Pero la actitud de María no le fue quitada. Pero la actitud de Marta, evidentemente sí, perdió ese tiempo. Ella quería hacer mucho para el Señor, yo creo que ella quería atenderlo bien, quería que no faltara nada, que todo estuviera en orden, limpiecito, que no hubiera ninguna cosa fuera de su sitio en su atención al Señor. Pero lo perdió, evidentemente. Lo importante en ese momento era escoger estar a los pies del Señor, como hizo María. Es elegir eso. Sí, se me quedó una cosa para comentar cuando cuando Marta le da la orden al Señor. El Señor, aunque es quien es, para Marta tiene que entrar en sus planes. Sus planes eran que todo estuviera bien en la casa en ese momento, y entonces ella estaba ocupada de que eso fuera así, se molestó de que María no le ayudara y quería que el Señor también le sirviera en sus planes. Ella había armado sus planes y quería que el Señor se los bendijera y que el Señor le ayudara.
Y eso fue lo que le hizo darle esa orden al Señor, creo yo. Yo creo que es bueno comentar esto porque a veces es inconsciente. Uno quiere hacer cosas y quiere decirle al Señor que será bienvenido. Uno organiza todo y después llama al Señor y ora para que Él bendiga todo lo que yo he planeado. Esa no es la actitud que el Señor alaba aquí, sino la actitud de sumisión a Él. Señor, ¿cuáles son tus planes y qué espacio me has dejado en tu gracia a mí en tus planes? Es todo lo contrario. No que la vida de mi alrededor gire alrededor de mí y de mis planes y todo el mundo se tiene que plegar a lo que yo digo y a lo que yo he organizado, sino, Señor, ¿cuál es su voluntad aquí y ahora y cómo puedo yo entrar en esos planes tuyos? Y yo creo que esa es una cosa importante. Bueno, queda muy claro esto aquí acerca de Marta. Esa es la actitud como el Señor la encuentra la primera vez. Pero gracias al Señor no es la única vez. Vamos a Juan 11, la segunda vez que vemos a Marta. Juan 11, 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el versículo 17 ya el Señor va, después de haberse completado ese plazo que él se puso. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Esta es la actitud de Marta, una persona que está lista a la acción muy rápidamente. Estaban de acuerdo con María, su hermana, de que la solución a su problema de enfermedad, de la enfermedad de su hermano, estaba en el Señor. Entonces le mandan decir juntas, Señor, y lo mandan decir de una forma muy bonita,
Señor, el que amas está enfermo. No sé si hemos probado orar así cuando oramos por algún creyente enfermo. Señor, el que amas o la que amas está enfermo o enferma. Muy bonito, muy bonita esa expresión. Y era verdad, el Señor amaba a Jesús, el Señor Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero entonces cuando el Señor ya viene, ya han pasado 4 días desde que murió Lázaro, y el Señor por fin viene, entonces viene Marta a recibirlo. Sale corriendo tan pronto lo ve. María no, María se quedó como reposando en el Señor, como esperando en el Señor a su tiempo. Pero Marta, llena de una mujer de acción, sale y habla con el Señor, pero entonces ya no le vemos esto de reclamarle al Señor, ¿por qué te demoraste tanto en venir? La Marta de Lucas 10 se lo hubiera dicho seguro. Y segundo, tampoco le da órdenes. Ella sabe bien que si el Señor ora a su Padre, el Padre le hubiera podido conceder la sanidad de Lázaro. Sabía que Dios el Padre escuchaba a su Hijo. Entonces ella lo tenía muy claro, ella lo sabía que era así, pero no le da una orden. Y me parece que ahí vemos progreso en ella, en Marta. Ahora está más sujeta, sigue estando muy activa, muy inquieta y llena de preguntas, pero la somete al Señor. Se parece a lo que el Señor logró con Saulo, ¿verdad? Saulo también era un hombre de acción, sí, estaba lleno de planes, tenía planes claros, tenía autorizaciones claras, documentos, todo arreglado para hacer lo que él quería. Y el Señor lo tocó, cayó y lo hizo otra persona. Y ahora, de ahí en adelante, Pablo buscaba hacer lo que el Señor quería. Los planes del Señor los buscaba. ¿Y qué quieres tú con esto? Ningún reclamo para él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? Y yo quiero estar ahí en lo que tú me permitas en tu gracia. Y eso mismo se ve en Marta. Tal vez no tan rápido como en Pablo, pero sí se ve. Sale a encontrar al Señor, le cuenta a él su problema y sugiere. No le dice directamente, Señor, pídele al Padre, sino que le dice indirectamente, con mucho respeto, le dice, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No dice, pídeselo. No, Señor, yo sé que esto pasa, pero lo dejo a tu discreción. Sugiere, ya no ordena, sugiere. Sabe que la oración del Señor es efectiva. Y eso es muy bonito también de tener en cuenta, porque el Señor ora por nosotros hoy en día. Y lo que dijo Marta del Señor es verdad hoy también. Lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que el Señor Jesús pide es conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Dios se lo da. Dios se lo da en todo caso. Y sus oraciones por nosotros también se las concede Dios.
Bueno, pero hay algo que tiene que ajustar Marta en lo que está diciendo. El Señor le tiene que decir a Marta, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Lo que está sugiriendo Marta es, Señor, ora a tu Padre y Él puede resucitar a Lázaro. Es verdad. El Señor tiene que mostrarle que si bien eso es verdad, Él puede orar al Padre y el Padre puede darle vida a Lázaro. Sin embargo, Marta está en presencia de la resurrección misma, de la vida misma, la vida de Dios. Es decir, que cualquier resurrección que Dios haga, la hace por medio del Señor Jesús, a través de Él. Él es el que la ejecuta. Marta está enfrente de la resurrección y la vida. Y aunque era verdad, en todo el Evangelio de Juan lo vemos repetidamente, que el Señor Jesús no hizo nada que el Padre no quisiera, que el Padre no lo hubiera hecho primero, no había ninguna disparidad entre la voluntad de Dios y lo que el Señor Jesús hacía. También era verdad esto, que el Señor Jesús mismo es Dios. Y como Dios, también en Él está la resurrección y la vida. Nuestra resurrección como creyentes puede ocurrir gracias al Señor Jesús. Y en el cielo, los hermanos que han pasado por el sepulcro y que serán recogidos cuando el Señor venga y estén allá en la gloria y hayan sido resucitados de las tumbas de esa tierra, habrán resucitado gracias al Señor Jesús. Él es la resurrección y la vida. Marta tenía que ajustar un poco sus palabras. El Señor demuestra que el creyente no muere para siempre. Y el creyente tiene vida eterna. Es una cosa que se repite mucho en Juan. El creyente no muere para siempre. El creyente en Él, el que le ha entregado su vida al Señor, tiene garantizada su resurrección. El Señor la confronta con su fe. El versículo 26 dice, y todo aquel que vive, está viviendo y cree en mí, también tiene vida eterna, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nosotros tenemos muchas verdades en la Escritura. Y a veces es bueno cuando el Señor nos hace esta pregunta, ¿qué es eso? Tú has leído y sabes esto bien, lo has escuchado desde mucho tiempo, pero ¿lo crees? ¿Crees que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna? ¿Lo crees? ¿Lo esperas? Bueno, más o menos así es lo que el Señor hace aquí, la confronta con su fe. Y entonces Marta, declara, sí, Señor, yo lo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido que has venido al mundo. Entonces se somete a Él. He creído que tú eres todo. Entonces, Señor, aquí estoy. Va y llama a su hermana. Su hermana ya la conocía, entonces esperó. Bueno, va y le dice en secreto, el maestro está aquí y te llama. No nos dice nada el texto de que el Señor le dijo esas palabras, pero suponemos que son ciertas. Y que no fue algo que hizo Marta para afanar a María. A veces pasa que uno añade a las palabras de Dios para impresionar a otra persona. Pues podría ser que esto pasó, pero
no es seguro. En todo caso, no debemos hacerlo nosotros tampoco. Bueno, más adelante, el versículo 39 y 40 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había estado muerto, que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta ve los obstáculos. No es que esté mal ver los obstáculos, pero tenemos que llegar al punto de entender que por grandes que sean los obstáculos que aparezcan en el camino, el Señor los puede vencer todos. Es más, si yo no los veo todos, los obstáculos que hay, no importa cuáles sean, el Señor sí los ve y Él está por encima de eso. Bueno, pues una mujer de acción está alerta y muestra los obstáculos, pero el Señor tiene que volver a hablar a su corazón. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ya tú has dicho que crees que yo soy el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Crees? Sí, a ver, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Una persona que cree en el Señor puede ver la gloria de Dios. Es lo que el Señor le dice aquí a ella. Nos quiere decir que cuando dudamos, nos privamos de ver la gloria de Dios. Bueno, Marta, un paso adelante en su crecimiento espiritual, confesando al Señor como su Salvador y creyendo en Él y reposando en Él. Luego la volvemos a ver a Marta en Juan 12. Y aquí sí desconocemos a Marta. Versículo 1 y 2 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía. Lázaro no ayudaba, estaba sentado junto con el Señor. Y María no estaba por allí, aparece después. Aparece con un acto glorioso y ejemplar, pero no estaba para ayudar. Y sin embargo, Marta no se queda. Sirve al Señor y sirve a los suyos. Vemos una transformación muy hermosa en ella. Ocupa el lugar, ella es muy hacendosa, quiere hacer las cosas, quiere que todo esté bien, pero lo hace ahora aquí en armonía con los demás. Hace su parte, sin pensar, tal me ayuda, tal no me ayuda, no se le ocurre a esto, no, hace su parte. Y hay una armonía muy bonita en esta cena que le ofrecieron al Señor. En la última semana que el Señor pasó antes de su muerte, lo vemos preferir ir a Betania que quedarse en Jerusalén. Mateo 21, 17, por ejemplo. Esto es el domingo anterior a la cruz, cuando el Señor hace la entrada triunfal. Y después del reclamo que le hicieron, su respuesta en versículo 17 de Mateo 21 dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad
a Betania y posó allí. El Señor ya había sido rechazado en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ya no lo querían ahí como rey. Entonces, ¿a dónde iba él a posar, a disfrutar de hospitalidad? Y puesto que en la Biblia solo menciona a dos personas o dos familias que recibieron al Señor en Betania y una no le recibió muy bien, que fue la de Simón el leproso, pues se cae de su peso que donde estuvo posando fue en casa de María y Lázaro. Bien atendido por Marta y con mucho gusto. Se podía sentir aceptado allí, como en casa, amado, atendido. Marta servía y servía al Señor de una manera agradable al Señor. En Marcos 11 también dice algo parecido. Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania, el Señor fue allá, y no solo fue él solo, sino que fue con sus discípulos. 13 personas para alojar. Y yo creo que Marta ha aprendido a servir al Señor y a los suyos con gusto, aprovechando toda esa energía que tiene para servir, la capacidad organizativa que tiene para servir al Señor y a los suyos. Y finalmente, una cosa que honra a Betania está en Lucas 24:50. El Señor está hablando con los discípulos y los saca fuera hasta Betania, los saca fuera de Jerusalén hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. El Señor escogió Betania para desde allí ascender al cielo. Allí llevó a sus discípulos y allí fueron testigos de ese hecho tan glorioso. Betania. Ni idea, yo creo, hubiera tenido Marta de todos los planes que el Señor tenía con Betania, con su casa, con su familia. Pero gracias al Señor que siguió trabajando en el corazón de Marta, y la vemos en otra actitud al final. Pues yo creo que tenemos mucho que aprender de Marta. No es malo tener un temperamento fuerte, tener una mente ocupada, organizadora, que quiere tener todas las cosas en orden. Eso no es malo. Si eso se pone a los pies del Señor. Señor, úsame en esto como tú quieras. Esas personas se necesitan, pero sometidas al Señor y en armonía con los demás. Una gran debilidad que tienen esas personas con temperamento fuerte es la dificultad de trabajar con otros, en armonía con otros. Pero el Señor logró eso en Marta, y en Juan 12 la vemos muy claramente ocupando su lugar y usando los dones que tenía sometidos a la voluntad de Dios. Pues que el Señor nos ayude si somos Martas,
a aprender. Y si somos Marías, a comprender a las Martas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por hablarnos a nuestro corazón, por la agudeza con la que tú nos observas. Te damos gracias por lo que hizo el Señor Jesús en la vida de Marta. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes a tener esta sumisión que aprendió Marta al Señor de señores. Y disponernos para que Él organice nuestra vida, para que Él nos muestre sus planes que son conforme a tu voluntad, y que nos enseñe el lugar que nos ha dado en su gracia a cada uno de nosotros. Concédenos, oh Padre, poder servir al Señor y servir a nuestros hermanos con esta actitud de amor que finalmente tuvo Marta. Nos encomendamos en tus manos. Oh Padre, ayúdanos, te rogamos. Dirígenos en esta semana, guárdanos cerca de ti todos los días. Y oramos por nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, que tú nos bendigas, los ayudes y que podamos pronto verlos de nuevo. Por medio del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.